Entonces, para esta noche vamos a hacer revisión de lo que es la construcción de escenarios. Desde ahí, pues vamos a hacer revisión también de todo lo que tiene que ver con la matriz Higo. Y ustedes pues comenzarán también a entender un poco por qué es tan importante hacer ilustraciones del contexto. La organización debe entender como tal cuál es su situación formalmente en los temas económicos, políticos, sociales, culturales, un poco lo que hemos revisado hasta el momento. Y desde ahí, pues nosotros también vamos a hacer el respectivo análisis. En sí, vamos a mirar qué es esto, la construcción de escenarios. Vamos a revisar el concepto de la estrategia, la perspectiva estratégica, la matriz Higo y las conclusiones que corresponden a nuestra temática de esta noche. Bien, vamos a mirar este video para poder contextualizarnos sobre la planificación de los escenarios y ustedes pues van a dar allí su concepto de manera personal. Me van a contar de qué se trata la planificación de escenarios. Si como sector imaginamos el futuro con los... Bueno, entonces, en sí esa construcción de escenarios tiene tres fases. Hay una identificación de las variables que son claves, hay una asignación de unos valores y unas probabilidades para cada una de las variables, y de allí se elaboran los diferentes escenarios. Entonces, pues hay una estructura metodológica donde nosotros comenzamos a pensar un poco más en el entorno de la empresa y en cómo va a operar en un futuro. Y en consecuencia, pues hay unas decisiones que las organizaciones van a comenzar a tomar. Esos escenarios que son escenarios probables, pues son como una imagen, ¿cierto? Realmente nadie tiene 100% certeza de qué podría pasar en el futuro, pero es una imagen que se traza por medio de unos expertos. Entonces, los expertos lo que van a hacer es identificar esa realidad futura, hacer la construcción básicamente de unos escenarios posibles para reducir la incertidumbre en el crecimiento de esa misma organización, de tal manera que se detecte a tiempo y se tomen buenas estrategias desde este momento. Bien, ¿qué ideas nos llamaron la atención o nos quedaron en claro sobre esta construcción de escenarios? Podemos levantar la mano. Joan, tienes la palabra. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Básicamente, lo que yo entendí y pude abstraer es que la construcción de escenarios es un tipo de metodología en donde yo me preparo para el futuro en base a unas estrategias a través de una recolección de datos. Hay una preparación hacia el futuro de la empresa a través de la recolección de una información. La información es fundamental, ya ustedes saben que desde ahí pues se trabajan las estrategias, todo lo que tiene que ver con datos y el tratamiento de los mismos, que hay una discusión de los posibles escenarios, nos hablan de la descripción también un poco como histórica y de las posibilidades de esos escenarios y el diseño de las acciones. Finalmente, lo más importante es cómo lo vamos a implementar y qué vamos a realizar frente a cada escenario. Desde allí, pues, ese proceso de planeación no puede darse sin la información. Ya anteriormente lo hemos trabajado con la herramienta Pestel desde la matriz y nosotros comenzamos a identificar diferentes partes a analizar, ¿no?
desde la parte económica, política, social, cultural, absolutamente todo el contexto hay que revisarlo porque desde ahí nosotros también planteamos como una viabilidad de nuestro negocio o qué tan sostenibles podemos llegar a ser. Pero esta construcción de escenarios tiene un carácter un poco más contundente y más fuerte, porque aquí nosotros trazamos nuestra línea de tiempo a 10, 15, 20 años al día de hoy. Y entonces, pues es muy importante que comencemos a investigar, que revisemos fuentes teóricas de investigación, que es lo que nos hablan de ciencia, de la tecnología, y con esa información presente, pasada y futura, pues es que hacemos el respectivo análisis también de esos escenarios. Allí encontramos este término de inteligencia organizacional, cuando manejamos la información y cuando nosotros trabajamos inteligentemente para alcanzar nuestros objetivos. Y entonces, pues los objetivos también van acordes a esas perspectivas. De las decisiones que vayamos tomando del presente, pues también dependerá nuestro movimiento, nuestra competitividad y teniendo en mente las consecuencias también para el futuro. Claro, tomamos un escenario como de referencia, comenzamos a estructurar unas estrategias, unas decisiones también que tengamos allí en mente, pero finalmente pues también tendrá como sus propias consecuencias. Listo. Aquí hay unos conceptos básicos y claves para ustedes. Y el primer concepto es ¿qué es la planeación? Ya con lo que hemos revisado hasta el momento, ¿qué es esto de la planeación? ¿Quién nos dice? Buenas noches. Buenas noches. La planeación es de generar una estrategia, de ver cómo vamos a solucionar o cómo vamos a intervenir o cómo vamos a alcanzar una meta. Bueno, desde ahí comenzamos a plantear unas acciones, ¿cierto? Unas formas de hacerse las cosas, métodos, estrategias, prácticas para alcanzar los objetivos. Muy bien. Un paso a paso estratégico para llegar a un objetivo. Bueno, muy bien, Rubén, un paso a paso estratégico, ¿cierto? Y en sí nosotros lo consolidamos en un documento. Eso es muy importante y es que siempre hacemos estos planteamientos frente a un escrito, ¿sí? Desde ahí pues comenzamos a desarrollarlo y hacerle su seguimiento. Entonces, ¿quién planea? ¿Quién hace la planeación en las organizaciones? ¿Hacen ustedes planeación? Creería que todas las áreas, claro, en parte. Entonces, la planeación la encontramos en los diferentes niveles, desde una dirección, desde la gerencia, desde el director de la misma operación o los directores de cada área, ¿cierto? Generalmente los directivos hacen este tema de la planeación, pero sí es muy importante que sea altamente participativa y que estén los empleados en su mayoría también. A veces incluso se le encomienda al mismo empleado, ¿no? Pues ya dependiendo de como esas habilidades, en reconocimiento de las mismas, pues se le encomienda esa tarea. ¿Para qué planeamos?
El empleado hace el levantamiento de información. ¿Cuál es la pregunta, profe? Qué pena. ¿Qué hacemos planeación? ¿No? Como para generar unos procedimientos, unas estrategias en para la ejecución de los procesos en una empresa, ¿no? Ah, bueno, primero planeamos porque nos vamos a la acción, ¿cierto? Vamos Es a como la fase planificar de unos pensar. procesos, unos pasos antes de ejercer eh, una acción, por decirlo así. Planeamos para un fin particular, no sé. Si es a un viaje, ¿cómo lo planeamos? ¿En qué nos vamos a ir? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuántos peajes voy a pagar? ¿Cuántas veces, qué kilometraje voy a hacer con el tanque lleno? ¿Dónde me voy a quedar? Sí, dependiendo del fin, la planeación conlleva el fin. Bueno, muy bien, Alejandro Durán, Alejandro Cruz. Ah, sí, qué pena, estoy conectado con el usuario de mi hijo. Mi nombre es Leonardo Cruz, gracias. Ah, bueno, ya, gracias. Sí, yo dije, tengo Gracias. dos participantes que tienen el mismo nombre. Claro, entonces de la planeación, pues primero uno hace una estructura, ¿no? De unos recursos, tiene en cuenta unos perfiles, un talento humano, y entonces pues desde ahí también se genera como esa preparación, esa misma organización. Y nosotros planeamos finalmente para alcanzar los objetivos que tenemos como organización, para cumplir unas metas, para poder generar pues esos ciclos de mejora continua también, ¿no? Y entonces desde ahí hacemos una medición, hacemos un seguimiento, unos controles, un proceso de retroalimentación posteriormente. Y allí el compañero nos dio el ejemplo con un viaje. El objetivo ahí pues es tener unas vacaciones, disfrutar de las vacaciones y entonces uno comienza a hacer sus planes, ¿no? Nos hizo el ejemplo un poco tipo PHVA, un ciclo PHVA, más o menos en ese sentido. Pero, ¿sí? Quisiera dar mi aporte en mi Listo. empresa, por ejemplo, hay un área como tal de planeación. Entonces allí los directivos les ponen es metas anuales. Entonces, yo trabajo para restitución de tierras, entonces al año dicha territorial, digamos Bogotá, tiene que cumplir 400 casos resueltos. Entonces, lo que hace, digamos, allá el área de planeación es que al área catastral, social, jurídico, les pone a cada uno como sus metas mensuales y van haciendo como en un tablerito cada mes, van como midiendo a ver si la meta se está cumpliendo, qué falta. Allá hacen eso, ese tema sí. Pero hay un área como Ah, tal. bueno, sí. Hay un planteamiento interesante porque lo trabajan de manera colaborativa, por lo que entiendo, y Sí, entonces colocan como allá los datos y si un entre área todos, no cumple, ajá, es como por procesos, entonces primero tiene que ir los entonces, catastrales, luego los jurídicos, si un área no cumple, ya no cumple toda la territorial, digámoslo así. Entonces eso es lo que, eso es lo que como que planeación hace todo el tiempo, como apoyándolos para que cumpla cada área su objetivo. también hacen proceso de control y de seguimiento. Pero bueno, listo. Gracias ahí por el ejemplo. ¿Cómo planeamos? ¿Cómo se hace una planeación? Bueno, digamos que de alguna forma ya lo hemos dicho, ¿no? Recursos financieros, recursos físicos, recurso humano, tenemos un objetivo, tenemos unas estrategias, ¿cierto? Pero todo tiene también allí coherencia con el plan estratégico. Entonces, ¿cómo hacemos esa planeación? Y utilizamos diferentes herramientas de medición también. Colocamos unos indicadores o unos estándares para posteriormente hacer un seguimiento.
¿Qué necesitamos para planear? ¿Qué necesitamos para planear? Profe, yo pensaría que unas buenas bases y una buena información, pues, recogida primeramente. Necesitamos primero información, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué hay que de pronto ajustar? Y entonces, según eso, pues también se remontan los indicadores, se ajustan o se hace una nueva estructura de un proyecto, de ese plan. Entonces, la información es fundamental. Muchas ideas, ¿sí? Y para esas ideas necesitamos también a varias personas, tener claro cuáles son los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Qué es eso que nos hemos trazado y qué es deseable para la organización? Bueno, muy bien. Y antes de hablar de prospectiva, hablamos de la estrategia, ¿cierto? Y entonces, resulta que estábamos en partido Colombia y Ecuador. Y claramente el técnico tuvo que haber hecho ahí el estudio de los movimientos, de cuáles eran allí pues las posiciones del otro equipo, ¿cierto? Y entonces más o menos me imagino que trazará un perfil de cada jugador, de las habilidades y demás, y juega estratégicamente. Entonces ahí pues ya cada quien tiene que hacer su mejor juego para ganar. O en el ajedrez, de pronto usted no conoce a la persona, o puede ser que sí, que haya jugado varias veces con esa persona y más o menos conozca sus movimientos. Y entonces usted ya comienza a estructurar primero su plan y luego mueve estratégicamente, porque usted siempre piensa en ganar, en que tiene que jugársela toda y hacerle jaque mate y ganar la partida. Aquí lo importante, como lo decían ustedes, es generar esa información suficiente. Y entonces, pues la información ya dentro del contexto organizacional puede ser desde la parte financiera, desde la operación, del talento humano, ¿cierto? Si las personas están contentas, si no están contentas, desde una perspectiva de clientes. Y entonces, esos indicadores que son indicadores clave de desempeño, pues hay que comenzar allí a darles todos los datos y toda la información para que funcionen y estructuramos unos tableros allí de mando mirando objetivamente pues cada uno de los indicadores en su mejor representación gráfica tipo dashboard para comenzar a jugar un poco con las ideas y con la estrategia. La estrategia podría ser establecer claramente qué herramientas, qué ideas, qué procesos, qué personas se van a utilizar para llegar al objetivo. Sí, sí, digamos que la estrategia conjuga métodos, ¿cierto? Formas de hacerse las cosas, técnicas. En general, pues toda la parte de la acción conjuga diferentes formas de hacerse y diferentes herramientas. Entonces nosotros nos valemos de todos los medios para generar la estrategia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Las organizaciones tienen conocimiento, sí, como de las herramientas, de unas gráficas, de unas tablas, de algunos análisis, ¿cierto? Mapas y demás, mapas de procesos, pero digamos que no hay la suficiente articulación de esos elementos con la parte estratégica, con nuestra misionalidad, con lo que nosotros debemos tener allí con algún sentido para que igualmente exista la motivación dentro del ámbito organizacional. Y entonces, pues, funcionan las herramientas, pero no existe como la suficiente fuerza desde la parte estratégica para que esto funcione para hacerlos número uno, ¿sí? O para ser más productivos o para ser más competitivos en un mercado.
Y entonces, pues nosotros, claro, los trabajamos desde una fase muy básica, pero como de pronto no tenemos un conocimiento más aterrizado frente a un futuro, frente a cómo podrían darse las cosas dentro de un sector, pues caemos en lo mismo de siempre. Y entonces los negocios son siempre las peluquerías, las panaderías, etcétera. Y existe esto que se llama hacinamiento industrial. Siempre creamos más y más de lo mismo. Por eso esa parte de I+D es tan importante. Y descuidamos la formulación de las estrategias que sean más complejas e integradoras. El hecho de que sean complejas no quiere decir que sean inalcanzables, ¿no? Sino más como desde el punto de ser retador, de que esa persona, de que el administrador, de que los empleados pues hagan revisión de esas estrategias y digan que eso realmente es interesante y es motivante desde el ámbito incluso personal. No se analiza el entorno y ya nosotros hemos trabajado un poco sobre esta herramienta de análisis del entorno, de las diferentes variables y ámbitos. Y nosotros allí pues tenemos una herramienta también valiosa dentro de la revisión de si ese proyecto o ese negocio puede ir o no, es rentable, no es rentable, funciona o no funciona. Y muchas veces se controla pues de manera excesiva. Y entonces pues digamos que desde ahí a veces no se deja actuar con toda la libertad y se coarta también un poco como la creatividad de las personas, ¿no? Cuando uno genera como esos procesos con un control excesivo. Y es muy importante comenzar a ser más participativos y a ser más flexibles cuando comenzamos a generar muchas ideas. Y es buscar también los espacios y los métodos. Funciona un poco también como el método que uno aplica en un aula para enseñar, para poder extraer todas esas ideas, ¿no? Y entonces, pues aquí nos indica algunos referentes de qué es esto de la estrategia. El diccionario Larousse lo trata desde el ámbito militar, de una habilidad para dirigir. Y entonces, pues la táctica militar siempre ha tenido como ese buen resultado porque se mira más allá de ese horizonte que tiene el enemigo, porque el objetivo es ganar o ganar, ¿no? También nos habla en este caso la teoría de los juegos, y la teoría de los juegos como tal trata de la misma estrategia a partir de dos competidores. ¿Y qué pasaría si la otra organización, por ejemplo, crea una alianza estratégica? ¿Cuál es la probabilidad de tener mayor utilidad si no lo hace o qué pasa si lo hace? Y entonces es jugar un poco con las opciones que tenemos. También nos habla de una determinación de objetivos y desde los objetivos pues comenzamos a trazar unas metas y unos planes de acción. Ansoff considera en este punto que es más importante la estrategia que la misma planeación. Si su planeación no tiene la suficiente fuerza, pues la parte estratégica se queda corta. Y entonces ambas cosas van muy de la mano. Existe allí como esa colaboración entre ambos términos, de la coherencia de las iniciativas y las reacciones de las empresas frente al entorno. Claro, desde ahí trabajamos, desde el ámbito netamente pues, de contexto de la organización. Y entonces identificamos oportunidades, identificamos amenazas. De unas características básicas de hacer match entre la organización y el entorno, y es buscar jugar un poco allí con esas condiciones de entorno, pero de una manera pues muy objetiva, muy inteligente. Michael Porter nos habla de las ventajas competitivas y desde allí identificamos las fuerzas del mercado, de la fuerza del proveedor, del poder de los clientes,
de, por ejemplo, la amenaza de entrada de nuevos competidores, de los productos sustitutos, y entonces, pues desde ahí también nosotros comenzamos a hacer una cualificación de ese mercado y cuál sería el sentido de nosotros dentro del sector, cómo podemos jugárnosla ahí. De una estrategia donde la dirección en la que una empresa va a avanzar para cumplir esa misión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando poco a poco para alcanzar nuestra misión? Claramente. Y también nos habla la estrategia como un programa general de acción que conlleva a compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Y allí está el papel de liderazgo de la persona que tiene muy en claro cuál es el horizonte claramente de esa empresa y cómo va a llevar a su equipo de trabajo hacia ese objetivo. Entonces, la persona que le imprime esfuerzo, le imprime la iniciativa, es el motivador, pero también pues contamos con unos recursos de esa organización. Y entonces, según eso, también se implementa la misma estrategia. Y Porter también nos habla de la estrategia competitiva, que consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, de los objetivos y la misma política que acompaña a esos objetivos y a esas estrategias. Entonces, la política nos va a marcar el cómo vamos a hacer los procesos. Y desde allí existe un lineamiento para toda la organización en sus diferentes áreas y procesos. Aquí existe un cambio. Pues nosotros vamos a ir de una estrategia de la era individual a la estrategia de la era del conocimiento. Y pasamos de mirar hacia el futuro. Y entonces estamos nosotros aquí y miramos, claro, hay algunos cambios que podemos considerar porque los hemos identificado, pero en la era del conocimiento, pues usted traza ya el horizonte a 15, 20 años y ya en conocimiento un poco como ese escenario, pues vuelve al día de hoy, identifica qué es lo que va a hacer, ¿no? Toma las decisiones teniendo en cuenta ese futuro. Ya no hablamos tanto del posicionamiento, sino la estrategia del movimiento. Y entonces, claro, ser los número uno y siempre pensamos en ser los número uno con una información que tenemos del día a día. Pero la estrategia del movimiento es porque yo ya sé dónde tengo que llegar y comienzo a implicar pues todas las acciones, todos los recursos que necesito para llegar hasta allá. Pero yo mismo trazo un camino, ¿sí? No todas las organizaciones lo van a hacer de la misma manera. Los recursos ya no son limitados, de edificios, de máquinas. La virtualidad nos ha demostrado un poco eso, ¿no? Las oficinas ya son virtuales, usted firma un documento, lo envía por correo, tiene un asesoramiento totalmente virtual y entonces, pues, los recursos son ilimitados. Son de las ideas de por sí. Y para eso uno tiene que tener también como ese bagaje frente a los temas del mismo sector, de los adelantos, de involucrarse con personas pues expertas allí en el tema. Puede ser a nivel nacional, internacional. Ya no se maneja tanto como esa jerarquía, ¿no? La toma de decisiones, la estrategia es de los directivos, sino que ya comienza a ser altamente participativa. Las personas que más saben de cómo hacer las cosas son los mismos empleados, el mismo operario, los trabajadores en general de las diferentes áreas. Ya no nos basamos en pronósticos y en análisis, sino que nos basamos en el análisis con perspicacia y con creatividad. Y entonces ese tema de la creatividad no es como inventarnos algo porque sí, sino que tiene una funcionalidad y tiene una razón de ser. Y hay que ser muy perspicaces para poder, pues, brindar como esa solución apropiada. Hecha de especialistas y se abre a todos los involucrados.
Entonces ya no es solamente para algunos, sino en general para nuestro grupo de interesados, para los clientes, para los proveedores, para los trabajadores. Absolutamente la información se abre para todo el sector. Por lo general, 3 años de tiempo de ocurrencia y pasamos de aquí a varios años, a 10, a 15 años, y la dinámica de los tiempos pues se hace envolvente, ¿cierto? Porque todo ha direccionado hacia ese ámbito. Hecha periódicamente, por lo general, anualmente, ¿cierto? Y allá van nuestros planes. Pero nosotros tenemos que ir pensando, es como en el día a día, ¿cierto? Y en cómo vamos a ir mejorando esos procesos y cómo vamos a ir trabajando para el alcance de ese futuro, de eso que hemos proyectado allá a 20 años. Pasamos de la parte procedimental y plenamente documental de la burocracia y ya comenzamos a pensar de otra forma. Y ya los documentos y demás pues pasan a un contexto digital y nosotros tenemos un manejo de mucha información desde cualquier parte del mundo. Y entonces es hacer las cosas más fáciles y más prácticas. El sector permanece igual. Y claro, uno puede revisar tendencias y demás, pero en sí la dinámica es la misma, dentro del mismo negocio. Entonces atienda a clientes, reciba pedidos, revise el nivel de inventarios. Y entonces ese es como el efecto torbellino del día a día. Pero en sí nosotros vamos hacia una convergencia. Entonces todo converge en el mismo sentido que hagamos el análisis en materia política, económica, cultural, social, en sí, todo va hacia un mismo sentido y eso tenemos que saberlo leer, tenemos que documentarnos y aprenderlo a leer. En el manual de Oslo de la OCDE nos habla de este tema de la innovación. Y ellos dicen, usted hace innovación cuando crea un producto o servicio nuevo, cuando el proceso en su organización también es completamente nuevo o es mejorado. Y desde ahí pues hay diferentes ámbitos o diferentes ejes sobre los cuales uno hace ese proceso de innovación. Puede ser desde la operación, desde la parte productiva. Y entonces ya no es completamente un proceso manufacturero, sino que usted ya incorpora robots, incluye como esos procesos de la fábrica inteligente, de la innovación en productos y servicios. Y es muy importante hoy en día, por ejemplo, todo el tema de sostenibilidad ambiental, de que esos productos pues podamos utilizarlos en el largo plazo, que sean funcionales, que ahorre espacio, que tenga una dinámica allí interesante para generar energías renovables, de innovación estratégica. Y entonces cuando usted desde la dirección comienza a innovar y hacer las cosas de manera distinta, con trabajos colaborativos a través de los empleados, del empoderamiento, de otras dinámicas, porque es que las herramientas están, pero usted es el que tiene que usarlas, ¿sí? Las herramientas están para usarlas y se usan pues de manera modular, ¿sí? Se acopla a la necesidad. Cuando usted comienza a cambiar como esos parámetros, pues hay un efecto cascada. Y entonces hay innovación en estrategia o en producto o en la operación o en los procesos. Y aquí nos dice, claro, cuando usted comienza con estos procesos de innovación, el comportamiento es exponencial. Usted puede tener muchas ideas, unas más cortas que otras, porque pues se vale todo, ¿no? Solo 100 van a merecer que experimente usted con ellas y de estas solamente 10 pues van a ser dignas de inversión significativa. Solo 2 o 3 van a producir finalmente beneficios. O sea,
¿Cuál es el mensaje? Que necesitamos personas que brinden esas opiniones, esas ideas, y nosotros las organizamos por temas, comenzamos a trabajarlas, a fusionar unas con otras, pero es como ese tema de comenzar a digerir y a implicar a toda la organización dentro del desarrollo de esas mismas ideas, que unas pueden ser muy buenas, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en la administración? Entonces, Peter Search nos habla de la teoría general de los sistemas, de cómo se involucra desde allí pues las tecnologías de la información y la comunicación, de que todo el mundo tenga acceso también a esa misma información y consolidamos, claro, unas entradas de información, pero eventualmente la retroalimentación y el proceso en grande está en la salida de la misma, ¿no? Sistemáticamente, y de cómo pues también todas las áreas funcionan de una manera pues muy cohesionada. No ha llegado el cambio, ni llegará sin el esfuerzo y dedicación de todos. Entonces, claro, se abre al ámbito plenamente colaborativo, participativo de nuestro entorno organizacional. El cambio climático es un don, ¿cierto? Digamos que el cambio climático no es que sea bueno, pero de alguna forma despertó ese pensar dentro de las organizaciones. Y entonces mi materia prima pues no es algo que me va a durar toda la vida. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar y darle una dinámica totalmente diferente al proceso para contar, no sé, con otra materia prima o con otros procesos que sean renovables y que igualmente yo tenga esa buena imagen como organización? Tenemos un reloj de arena, pero ¿cuánta velocidad podemos cambiar? Usted puede funcionar como organización así, del día a día. Y entonces es como la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, vender más, una unidad más. Pero el cambio está allá, a años luz, a los 10, a los 20 años que usted lo quiera trazar. Y la pregunta es, ¿usted con cuánta velocidad quiere cambiar realmente? ¿Sí? Ya tener en cuenta como ese tipo de análisis y de herramientas que podría utilizar preferiblemente. Bueno, vamos a mirar este TED Talk de los futuros probables y desde ahí se van a dar cuenta cómo uno puede generar diferentes dinámicas dentro de las mismas instituciones con total éxito. ¿Sí? Ella allí nos da trazabilidad pues algunos ámbitos que son deseables hoy en día de la economía social, de la sostenible, de una economía cultural, pero en sí es lo que se necesita a nivel global y nos da algunos ejemplos de cómo funciona su modelo. Bien, acabamos de revisar este video de los futuros probables. Después de haber revisado el video, ¿cómo qué mensaje nos deja? ¿O qué ideas quedan allí como en la mente, no? Ustedes me dirán qué ideas nos quedaron allí en mente, pues ya revisando este video y mirando como otras perspectivas para hacer las cosas, ¿no? Para hacer un proceso. Profe. Aunque, Manuel. Perdón. No, continúa, creo que interrumpí a alguien. perdón, ¿ahí me escucha? Sofía. Sí, hola Sofía, buenas noches.
Buenas noches, profe. Sí, aunque los proyectos que tengamos puedan parecer descabellados, como nos mencionaban en el video, que el tema del Wi-Fi, del Skype, realmente sí, sí Sí. son provechosos. Entonces, que por más que tengamos una idea descabellada, hay que tratar de sacarla adelante y tener confianza en nosotros. Lo máximo que nos puede pasar es que fracasemos, pero no quedarnos con la idea de que, bueno, ¿qué pudo haber pasado si realmente hubiera sido un éxito mi proyecto? Hubiera funcionado mi proyecto, una manera distinta de hacer las cosas. Ella pues tiene a cargo proyectos en grande, ¿no? Pero la forma en la que hace entender su modelo de flujonomía 4D o de visión 4D, pues incluso lo hace de una manera muy histórica, como muy representativa, casi como un cuento, ¿no? Y entonces hay diferentes formas de hacer las cosas y de vender las ideas, porque ya nos está vendiendo es una idea. Manuel, tu turno. Gracias, profe. Pues de pronto, hace una frase que se me quedó fue el tener la visión, pero también tener los cómo. Es decir, tú Sí. tienes la visión, pero debes saber cómo desarrollarla de alguna manera, entendiendo que aunque se fracase, pues debe haber un método para poder lograr esa visión. ¿Mm? Hay un método para alcanzar esa visión. Y entonces ella decía, bueno, mantenemos la estructura, ¿cierto? Porque institucionalmente pues las cosas funcionan de una manera y hay normas y leyes, pero en sí el proceso y cómo lo hacemos, cómo alcanzamos esa misión o bien esa visión, pues nosotros mismos incorporamos ese cómo, esos mismos procesos. Para ello, pues nos indica, necesitamos de una nueva mentalidad, de pensar diferente, de ya no ser tan cuadrados, sino de configurar allí pues nuestra forma de pensar y abrirnos a nuevos campos. Y algo muy interesante es que indica que trabaja por el bien común. Si ustedes se dan cuenta, las organizaciones marchan hacia ese aspecto, que nosotros debemos preocuparnos es por la sociedad, por la comunidad, por brindar sostenibilidad económica, medioambiental, que generemos unos programas de salud, de bienestar, de nutrición para la misma necesidad de una población, o que integremos diferentes dinámicas para poder brindar una capacitación. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para ese bien común. Y nos habla de diferentes economías, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya no lo dice, pero en sí la economía pues trata de administrar unos recursos, pero son recursos que de alguna forma no siempre son tan tangibles. Entonces, la economía compartida desde el ámbito plenamente ambiental, pues ella decía, podemos compartir infraestructuras, maquinarias, o sea, la estructura como tal se puede compartir. Y entonces desde ahí pues también generamos nuevas energías. Por ejemplo, nos habla allí un concepto que se llama la Enernet, es que prácticamente todos los organismos generan su propia energía y existe como esa retroalimentación entre pues, los diferentes entes, organismos, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la gallina feliz. No sé si ustedes han escuchado de esto o han trabajado como dentro de esa idea, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con los animalitos? Pues que los encierran, los explotan, a las pobres gallinas las engordan a la mala, ¿cierto? Y eso es una alimentación para nosotros, pero no tan beneficiosa como puede ser una gallina de campo. Y entonces ese concepto de la gallina feliz, donde la gallina pues va creciendo, pero pues a su medida, en su tiempo y está en un espacio abierto, pues también se ve dentro del producto, de los huevos, de la carne, ¿sí? Entonces es tener en cuenta como diferentes conceptos, pero que igualmente son muy funcionales. O nos habla de la economía social, de los procesos culturales que son exportables, que nosotros, por ejemplo, en Colombia, pues tenemos unas dinámicas muy interesantes a nivel cultural, de unas costumbres, de una forma de representar nuestra gastronomía
y entonces pues podemos crear un producto interesante que sea exportable. O de la economía colaborativa social. El ámbito social es fundamental, ¿cierto? Darnos la mano un poco los unos con los otros, de trabajar en red, de compartir conocimiento, de poder brindar alternativas para investigar colaborativamente o brindar sostenibilidad social y nos ayudamos los unos con los otros. Entonces, pues claro, ese tipo de proyectos tienen allí pues buena acogida, supongo que tendrán también su financiamiento, su buena inversión para que funcione, porque pues finalmente eso es lo que hace, es incorporar como esas otras dimensiones a diferentes proyectos. Listo. Y entonces, para la perspectiva estratégica, pues también hay que pensar diferente. Pues desde el planteamiento, digamos que va mucho como al estudio de la investigación, a la información y demás, pero la estrategia es finalmente lo que debe tener como esa nueva mentalidad que estamos necesitando y ese trabajo en común. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es cuando nosotros trabajamos a través de expertos, de personas conocedoras del tema, del sector en sí que estén como involucradas, ¿no? Dentro del negocio, experta en el sector o en políticas o en economía, en tecnologías, ¿sí? Pero ojalá muy afines al sector, que tengan experiencia. Y ellos pues trazan a partir de una discusión unos acuerdos grupales y sociales para determinar diferentes escenarios muy posibles en un futuro. Y ya no hablamos del determinismo, de que esto es, y entonces, claro, medimos, proyectamos y nos comportamos, pero nos comportamos igual. Y en lugar de eso, construimos, innovamos, creamos un propio futuro. Cada organización tiene que imponer pues su misma tendencia, su mismo conocimiento. Reducimos la incertidumbre y entonces eso de reducir la incertidumbre de alguna forma se queda corto porque cuando usted tiene en claro cuál es ese escenario, pues va más allá de la incertidumbre y la turbulencia. Y usted trabaja con su visión de largo plazo, obviamente, pues dentro de una planeación. Entonces, eso hace que se amortigue de alguna forma ciertas injerencias externas o internas, ¿cierto? Todo tiene que ver muy planeado y muy de la mano. Hablamos del arte de la conjetura y de construir mejor una opción que se encuentre después de examinar las más importantes. Y la pregunta es, ¿cuál es su actitud frente al futuro? Usted ignora el cambio y entonces la actitud es pasiva. Como sabemos que los recursos son no renovables, nuestros recursos naturales, y si su materia prima, no sé, es el maíz, pero dada la perspectiva, pues sabemos que quizás es un ejemplo, ¿no? De pronto el maíz pues ya no lo haya de aquí a 50 años porque la tierra se va a tornar más árida. Y entonces, pero usted es pasivo y pues no hace nada o es reactivo, ¿cierto? Entonces ya cuando pase algo y no tenga allí su insumo principal, pues ahí comienza a buscar qué hacer o preactiva, se prepara para el cambio y comienza a almacenar, pues no sé, las mazorcas, o es proactivo de construir el cambio. Y entonces genera como otras alternativas para brindar ese insumo o esa energía y que su proceso productivo pues no se quede allí como en veremos. En el futuro, entonces, se generan dos escuelas en el estudio del futuro. Una escuela determinista, donde el futuro se explica por el pasado. Claro, entonces tenemos series de tiempo, proyectamos y ya. Sino que es una escuela voluntarista, y es que el presente se explica por el pasado. Y desde ahí nosotros comenzamos a tomar decisiones desde este presente, ¿sí? Que va a ser el pasado, pues, de un futuro de aquí a varios años. ¿Cómo hacemos esto?
hay que plantearse unos interrogantes. ¿Qué debe hacer la organización? Bueno, vamos a hacer tratamiento de energías renovables. ¿Qué no debemos hacer? Pues quedarnos con la energía que brinda el petróleo. Y entonces el petróleo pues es un recurso no renovable, de pronto puede ser un error. Y entonces ya pues la cantidad de yacimientos ha venido en reducción. ¿Qué debemos tratar de impedir que ocurra o que otros hagan? Por ejemplo, nosotros deberíamos de alguna manera hacer ese negocio tan atractivo y tan bueno que evidentemente encontremos unos inversionistas, ¿sí? Que siempre estén allí apoyando el proyecto, saber cómo vender la idea. Y que se debe intentar que ocurra para que se configure el escenario deseado. Pues comenzamos a mirar cuáles son las posturas de nuestros stakeholders, mirar esas conductas y desde ahí pues generamos también como la misma estrategia. Entonces, ¿cuál es esa configuración que debemos tratar más? Y desde la perspectiva pues nosotros comenzamos a generar un plan, pero no es un plan estático, sino que tiene una dinámica claramente frente a lo que se va presentando también en el camino, ¿no? Entonces, claro, uno siempre planea, hace un presupuesto, pero en últimas, conforme a lo que vaya pasando, nos vamos ajustando. Y lo más importante es tomar la decisión. Nosotros podemos tener el mejor modelo matemático, el mejor software, al experto, pero la decisión y esa decisión que sea marcada por la innovación, que sea lo suficientemente atractiva para que seamos una organización en crecimiento y que seamos como tendencia en ese sistema que tenemos en el sector, pues finalmente va a ser lo más importante y es lo que va a determinar el éxito. Y una cosa es planear y otra cosa es la estrategia. Entonces, desde ahí, pues, la prospectiva nos va a marcar diferentes escenarios, ¿sí? Tenemos escenario A, B, C y D, de pronto unos más positivos que otros, otros no tan buenos, pero es algo que puede pasar. Pero finalmente la estrategia nos dice cómo lo podemos hacer, ¿sí? Cómo se podría hacer plenamente eso que nos hemos trazado. Y entonces, pues la planeación tiene su papel allí muy importante de dar como ese camino o esas pautas, pero la estrategia es la que orienta en la construcción al futuro. Y finalmente, pues las dos tienen como cierta dependencia. Entonces, una cosa también va a ser la visión y otra cosa es la acción. Usted planea, pero pues es para ejecutar. Existe el enigma del futuro, ¿sí? Realmente no tenemos a ciencia cierta qué va a pasar, pero sí podemos hacer ciertas estimaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de ese enigma del futuro, pues resulta que Henry Warner dijo, bueno, entonces, ¿quién diablos va a querer escuchar lo que un actor va a decir? Entonces, pues ahí está el resultado en la Warner Bros. O hay un mercado mundial para alrededor de 5 computadoras. El presidente de IBM, Thomas Watson, en 1943. O no nos gusta su sonido y la guitarra eléctrica está de salida. Es el presidente de K Records a los Beatles en 1962. En 2 años el problema de Spawn estará resuelto. En el Foro Económico Mundial Bill Gates, 2004. Imagínense, todavía tenemos ese problema. Es imposible que existan máquinas voladoras pesadas en el aire. Lord Kelvin, presidente de la Royal Society en 1882. O el gerente del Banco de Michigan a Henry Ford en 1908. El caballo está aquí para quedarse, el automóvil pues es solo una novedad, ¿sí? Es algo allí causal que se dio, pero no tiene trascendencia. Entonces fue completamente erróneo. Y no hay una probabilidad de que el hombre pueda utilizar la fuerza del átomo. Y entonces, pues se equivocó gravemente porque después, ¿qué pasa? Entonces, la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima, pues con toda la potencia de destrucción que tenía esa bomba, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros trabajamos sobre el futuro.
En el modelo prospectivo estratégico, primero iniciamos con el estado del arte. El estado del arte es documentarnos, es leer un poco pues, sobre los autores que tienen ciertos avances en investigación. Son fuentes secundarias, pero igualmente pues, hay bases de datos de alta calidad, Q1, Q2, ¿sí? De las tecnologías del futuro, hablamos mucho también en términos de las tecnologías. De allí sacamos los factores del cambio. Entonces, factores del cambio a nivel político, económico, social. Las variables estratégicas son las que tienen mayor injerencia sobre nuestros objetivos organizacionales. Hacemos revisión de un juego de actores, un poco como el tema de los stakeholders, ¿sí? Y se hace una medición. Para eso existen pues también software que hacen prácticamente como toda la dinámica de puntuación. Luego esos actores, a partir de ese juego de actores, se determinan ciertos escenarios, ¿sí? Entonces hay un escenario A, B, C, D y E, y hay unos más probables que otros. Pues según esto, según esa medición, porque existen esas mediciones, pues tomamos uno y fomentamos la estrategia. Entonces es como el taller de expertos que también nosotros tenemos. Y el experto comienza a consolidar a través de puntuaciones, pues, esos mismos escenarios, ¿no? Y cuáles son las estrategias también a trabajar. Entonces, claro, es un trabajo que requiere de tiempo, que requiere la selección, pues, de unos perfiles allí idóneos para trabajarlos plenamente, pero que es básicamente un arma poderosa para llevar a la organización de aquí a años luz. Bueno, y entonces se trabaja a través de ese grupo de expertos y lo que nos va a ayudar esa dinámica, porque es como generar un poco también la discusión de las posturas entre los expertos, pues es pasar de la subjetividad a la objetividad en un momento, ¿cierto? Entonces ya no hablamos plenamente de una opinión o de algo que se me ocurrió, sino que muy sentados en la información y en una investigación, pues esas personas que tienen ese conocimiento trabajan allí pues de una manera plena, objetiva, para poder tener esa información ya consolidada. ¿Cómo será el mundo en 30 años? Y desde aquí tenemos diferentes adelantos. De los robots, pues ya miramos los robots desde las fábricas, pero también pues los veremos, por ejemplo, en tiendas, en supermercados, generando pues la atención al cliente, en labores administrativas. Para el 2022 se trazó desde el Internet de las Cosas y absolutamente todos los aparatos pues tendrán que estar conectados. Desde las aceras hasta la ropa, todo va a estar conectado a través de la red. Para el 2024, el fin de la donación de los órganos. Y entonces, pues, esto tiene como fuente Business Insider, como tal, la revista pues, especialista en estos temas. Y ya nosotros lo hemos visto un poco. Entonces, en las noticias nos habla, por ejemplo, de la impresión de carne en 3D. O sea, tiene la forma de la carne, pero en sí el componente es orgánico o de vegetales y es carne para personas veganas, por ejemplo. Pues así mismo sucedería en este tema de la donación de órganos y la impresión de esos órganos. De la era de la telepatía para el 2024. Entonces ya nosotros podemos generar comunicación a través de las ondas cerebrales, disponible comercialmente para el 2024. Vamos a ver qué sucede de la inteligencia artificial. Y nosotros ya ingresamos una cantidad de información en los computadores y nos brinda unos indicadores o las mejores opciones, pero aquí nos habla ya de máquinas que pueden tomar decisiones incluso mejor que nosotros y harían parte de los consejos directivos para ese año. De la muerte, de la reprogramación celular y de cómo se pueden rejuvenecer las células,
al punto de devolverlas a un estado similar al embrionario. Y es conducir al fin del envejecimiento. Ya hay muchos adelantos como tal científicos y ya hay muchos estudios al respecto. Entonces, una herramienta aquí fundamental es la matriz IGO. En esa matriz IGO, que significa importancia y gobernabilidad, vamos a trabajar esas perspectivas para decir las estrategias, los objetivos o las variables. Entonces, hay unos factores en general que debemos priorizar a través de esa matriz. Y vamos a comparar los criterios para revisar finalmente en qué parte de la estructura queda. Tenemos una estructura de 4 cuadrantes y vamos a clasificarlas. La gobernabilidad es el control que tenemos sobre ese factor, ¿cierto? Entonces hay diferentes medidas. Y la importancia es la pertinencia del factor. O sea, ¿cuál es la magnitud de impacto de ese mismo factor en la organización? Entonces, hay unos que son más importantes y otros menos importantes. Tenemos aquí un plano cartesiano. Si queda en este primer cuadrante, se requieren como unas acciones de carácter inmediato. En el segundo se consolidan los retos. En el tercero, los que serían innecesarios, y en el cuarto, los menos urgentes. Y comenzamos a clasificar como si fuera una coordenada X y Y en sentido de gobernabilidad y de importancia, según estas dos condiciones. ¿Cómo funciona? Se le asigna un puntaje a cada factor frente a la gobernabilidad en una escala. Y entonces esa escala la da el método, donde 0 es nulo, 1 es débil, 3 es moderado y 5 es fuerte. ¿Qué tanto control tenemos sobre esa variable? Y desde importancia, también podemos tener esta escala o podemos generar una propia de 1 a 10. Son esas dos opciones. Entonces también funciona como la escala de Likert, ¿no? Entonces muy importante, importante, poco importante o sin importancia. Se toma en cuenta el puntaje que tenemos en X, que representa la gobernabilidad, y el puntaje de Y, que representa la importancia. Y se ubica el punto en el plano. Y tendríamos, digamos que un instrumento representado de esta forma. ¿Sí? Entonces, cada uno de los puntos representa un factor, pero está ubicado conforme una puntuación, y la puntuación la darían los mismos expertos. Bien, vamos a mirar un ejemplo sencillo. ¿Sí? Este análisis se trabajó desde el ámbito de las universidades. El escenario de la perspectiva de las universidades privadas en Colombia en 20 años. Se trabajó entonces con decano, con rector, con directores de los programas, con docentes, ¿sí? Con el estudiantado, bueno, o sea, las personas allí que sean idóneas para brindar su perspectiva. Y desde ahí, pues se comienzan a priorizar unas acciones. Primero hay una lluvia de ideas y hay que hacer un filtro, porque hay unas ideas que se parecen unas con las otras o van en el mismo sentido. Hay que hacer una buena redacción y concretar bien cada idea para recopilar como ese grupo de ideas. Hay una calificación de las acciones de cambio según los criterios de importancia y gobernabilidad. Aquí en orden de importancia, digamos que ya se identificaron para cada uno de los factores. ¿Cuáles son las acciones? Desarrollar proyectos de investigación que generen impacto social, convenios con universidades internacionales para doble titulación,
de optimizar procesos a fin de garantizar la reducción de los costos operacionales, plataformas robustas, formación sí o sí en segunda lengua, diversificación en malla curricular. Entonces, pues es un poco también la función modular dentro de las mismas materias, de la capacitación de los docentes en la parte virtual, del rediseño e implementación de programas y plataformas para el aprendizaje, mayor oferta de programas según las tendencias y las necesidades, sistematizar procesos de selección del docente. Entonces, pues ya no es únicamente desde el ámbito físico, sino ya completamente digital, de los espacios de crecimiento profesional para docentes, de sus necesidades del sistema educativo y alianzas estratégicas entre universidades privadas. Entonces, allí se consolidaron muchas ideas que dio el grupo de expertos. Se clasifica o se genera una puntuación en el orden de importancia. Y entonces, pues, los que tienen aquí un mayor número tienen mayor importancia o mayor injerencia en el ámbito de las universidades. De gobernabilidad, pues ya depende de la escala que estábamos revisando hace un momento. Y entonces aquí nos dice, marque una X en la casilla correspondiente, donde fuerte, es decir, podemos brindar o darle una dinámica a esos procesos y manejarlos. Le damos una puntuación de 5. 3 es moderado, 1 es débil y 0 sería nulo. Por ejemplo, en los proyectos de investigación, pues tiene un grado de gobernabilidad pues grande porque ya pues, las universidades tienen como su propia área de investigación y tienen algún proceso adelantado, pero acá se enfoca la parte social. O medio, y entonces convenios con universidades internacionales para doble titulación, pues ya depende, por ejemplo, de poder homologar unos títulos, depende de las políticas de las otras universidades. Y entonces, como estamos en ese estado de dependencia, pues nuestra gobernabilidad es 3, es medio. En este sentido, pues se hace con cada una de las acciones que pueden realizarse y tenemos en orden importancia y gobernabilidad. Se establece la mediana de la siguiente forma. Y entonces nos dice, hay que precisar el número de calificaciones asignadas. Va a ordenar las calificaciones de mayor a menor, que es lo que ya se hizo acá, de distribución de los valores de mayor a menor. Determinar la calificación que se encuentra en la mitad de la distribución y la calificación que se encuentre en la mitad de la distribución es la mediana. Entonces, claro, acá ya está organizado y la mediana es el dato que está en la mitad, ¿sí? Acá encontramos 3, son 6 datos y de aquí hacia arriba son 6 datos, son 6. La mitad sería acá el 7. Entonces, ahí está marcado también esos factores que tienen mayor relevancia. Entonces, el valor medio, en este caso, pues sería para la importancia sería 7 y para gobernabilidad siempre va a ser 2.5. Esos son como los referentes que se tienen allí. Se coloca en una tabla los que están desde la mediana hacia arriba y en otra tabla los que están de la mediana hacia abajo. Y entonces los tenemos allí de referente. Armamos un plano cartesiano. Si ustedes se dan cuenta, pues es una elaboración muy manual. Pero entonces tenemos un plano cartesiano. Creo que aquí está por consolidado con las puntuaciones correspondientes. Y ya sabemos que en el eje X iría gobernabilidad, en el eje Y iría la importancia. Y se comienza factor por factor.
Y si hablamos, por ejemplo, de desarrollar proyectos de investigación que generen impacto social, en importancia tienen 15 y en gobernabilidad, que es fuerte, sería 5. Y si ustedes miran acá, pues ese factor número 1 está, a ver, estaría acá con ese grado de importancia 15. Un poco más arriba. En grado de importancia 15 y de gobernabilidad en sí. Que vamos a ubicar los convenios con universidades internacionales y la doble titulación. De importancia se le dio 15 y acá en gobernabilidad tiene una puntuación de 3. Y entonces está aquí con importancia a un nivel de 15 y de gobernabilidad de 3. Y así se ubicaron cada una de las acciones en prospectiva. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que estén ubicados aquí estos factores? Rápidamente, ¿quién nos recuerda? Es el primer cuadrante, ¿no? ¿Qué pasa con los factores que ubicamos en el primer cuadrante? Entonces, listo. Si no nos acordamos, pues esos factores que encontramos aquí, que serían el 1, 2, 3, 4 y 5, son lo que requieren, perdón. ¿Son de importancia inmediata? Claro, entonces son de carácter urgente y son los que necesitan, pues, que los encaminemos desde este momento, ¿cierto? Los que están aquí, en el segundo cuadrante. Son los que son de carácter necesario. En el tercer cuadrante hay unos que son innecesarios. Y en el cuarto cuadrante, los que son menos urgentes. Y entonces nosotros pues colocamos especial énfasis en estos cuadrantes y desde allí construimos pues nuestra misma planeación, la toma de decisiones y todas las acciones pertinentes para poder fomentar esos mismos factores en la dinámica de las universidades. ¿Listo? Y desde ahí pues nosotros tendríamos mayor competitividad ya trabajando con esa visión de aquí a varios años, ¿sí? Entonces ya hablamos de 10, 15 o 20 años, dependiendo pues del estudio y de los expertos que también nosotros contemos, ¿no? Bueno, inquietudes que tengamos hasta aquí. No, señora. Teacher, después podemos hacer como un ejercicio más, como más real. Podríamos intentarlo con un ejercicio diferente. Entonces, pues nos queda. ¿O nos regalas ese Excel? ¿Nos regalas el Excel? Sí. Campos, el Excel. Creo que ya está en la plataforma. Ah, ok, gracias, profe. Y entonces, claro, nosotros tenemos que hacer un plan cuando nosotros comenzamos a organizar las ideas y los recursos, porque necesitamos alcanzar el objetivo, pero también necesitamos determinar
un poco cómo lo vamos a hacer. Y entonces, pues son los métodos, las reglas, las conductas para alcanzar el objetivo de nuestro proyecto, de la organización, pero siempre caminamos hacia acá, hacia la prospectiva, que aquí Gastón nos dice es ver lejos, de lejos, largo, profundo, y con apropiación de la innovación. Y entonces todo esto en conjunto pues nos marca como esa visión global que deberíamos tener como organización para comenzar a encaminar estas mismas acciones que tenemos aquí en la estrategia y que hemos planteado desde la planificación.